Mi nombre no importa en esta grabación, lo único que vale es lo que hice aquella noche. Fue una decisión que ahora veo con la claridad de quien mira atrás y registra cada paso para entender cómo acabó todo mal. Para mi cumpleaños, pensé que me daría un capricho: pedir una caja misteriosa desde un servicio anónimo de la Dark Web. Había usado ese sitio antes. Envíos extraños, juguetes inútiles, chucherías que arrancaban una sonrisa. Esta vez, sin embargo, no sería tan inocente. La caja llegó a mi puerta envuelta en plástico opaco. Al abrirla encontré la nota: «Feliz cumpleaños, Alejandro». Adherida venía otra carta con instrucciones que sonaban a reto. «Llegará un momento en la vida de todo hombre en que sus aptitudes serán puestas a prueba», decía. «Te envío a una búsqueda. Sigue las pistas dentro de la caja y por seguridad quema cada carta después de leerla». Lo que me sorprendió fue la firma. La letra pertenecía a alguien que conocía desde la infancia: Santiago. Era una sorpresa entrañable, a la vez desconcertante. No entendía cómo Santiago podía estar detrás de un servicio anónimo de la Dark Web. ¿Era usuario del sitio? ¿Alguien lo había contactado y le había propuesto la broma? No lo supe. Solo sentí curiosidad y por un momento emoción. La primera pista era un trozo de papel con dos palabras sin sentido aparente: Panma. Lo miré largo rato hasta que vi lo obvio. Era un anagrama. Reordené las letras en mi mente y apareció la frase que me hizo sonreír y recordar noches enteras. La cueva del hombre. Era nuestro término para el sótano donde Santiago y yo nos reuníamos los sábados, el lugar de los videojuegos, las botellas y las confidencias. Guardé la nota, la quemé como indicaba la instrucción, y me dirigí a ese sótano con la expectación de un niño. La puerta se abrió con la llave de repuesto. Esperaba encontrar una fiesta sorpresa. En su lugar había una pizarra clavada en la pared. Encima, un cuchillo oxidado sostenía una fotografía y otra pista. La foto mostraba un claro que solo nosotros conocíamos: un prado apartado, el escondite habitual para fumar y hablar hasta que el amanecer nos obligaba a volver. Sentí una mezcla de nostalgia y alivio. Las pistas seguían un patrón juguetón, casi perfecto. Al llegar al prado, la noche aún colgaba fresca en el aire. Entre los árboles distinguí un montículo de tierra removida y clavada en él una pala. Encima, una carta con una palabra: haz de picas. Sonó a broma macabra y me reí por lo absurdo. Había sido creativo. Agarré la pala y empecé a cavar sin demasiada ceremonia, pensando en quién sería el primero en encontrar la siguiente sorpresa. Apenas habían pasado unos golpes cuando la punta tocó algo duro. Tiré la tierra con las manos y sentí el frío de la superficie bajo mis yemas. Lo que saqué a la luz no fue un cofre ni un objeto curioso, fue Santiago. Su cuerpo yacía enterrado a media profundidad, el pecho atravesado por múltiples heridas punzantes. El mundo se detuvo. El aire dejó de tener peso. No supe si grité. Lo único que recuerdo con nitidez es el olor a tierra mojada y un hielo recorriéndome la columna. Llamé a la policía con las manos aún manchadas de barro y la pala a un lado, incapaz de articular nada coherente. Esperé, inmóvil, mientras la noche se plegaba sobre nosotros y las sirenas cortaban la distancia hasta llegar. Sentía una mezcla de impotencia y una culpa que crecía con cada minuto. No solo había descubierto a mi amigo muerto, había seguido un rastro que, de alguna manera, me había traído hasta ese lugar. Mientras aguardaba a los investigadores, la realidad empezó a recomponerse en piezas pequeñas y terribles. Recordé cada papel que había quemado según las instrucciones. Recordé la llave que usé para entrar al sótano, el cuchillo clavado en la pizarra, mis huellas en la pala y en el montículo recién abierto. Entendí, con una claridad que me heló, que alguien había tejido todo eso para que yo pareciera culpable. Objetos mía por todas partes, pruebas que conectaban directamente conmigo. La sensación fue la de quien cae por un precipicio lento. No hay dolor súbito, sino la percepción exacta de que todo lo que creías controlado ha sido instrumentalizado en tu contra. Aquella búsqueda, en apariencia un juego, había sido una trampa. Y en medio de la oscuridad del prado, con la sirena cada vez más cercana, supe que mi vida ya no volvería a ser la misma. Cuando los agentes llegaron, no tuve tiempo de procesar nada. Me separaron del cuerpo y comenzaron a registrar el área. Cada pregunta era una puñalada más. ¿Qué hacía ahí?
¿Cómo sabía dónde cavar? ¿Por qué tenía una llave del sótano de la víctima? Intenté explicar la historia de las cartas, del juego, de la caja misteriosa de la Dark Web, pero mientras hablaba me di cuenta de lo absurdo que sonaba. Ni una sola prueba quedaba. Todo lo había quemado, obedeciendo las instrucciones del supuesto juego. Uno de los oficiales, de rostro pétreo, recogió la pala y observó las huellas en el mango. Otro se acercó al cuchillo encontrado en el sótano. Me miraron como si el caso estuviera cerrado. Era inútil insistir. En pocas horas, ya estaba esposado, sentado en una sala de interrogatorios bajo la luz blanca de un tubo parpadeante. Repasaron cada detalle de mi declaración, repitiendo las preguntas con leves variaciones, buscando contradicciones. Pero no había mentiras en lo que contaba, solo un relato imposible de creer. ¿Quién enviaría una caja desde la Dark Web con una búsqueda del tesoro? ¿Quién firmaría con el nombre de la víctima? ¿Y por qué justo yo sería el destinatario? Pasaron semanas antes de que me liberaran bajo fianza. La investigación seguía abierta, aunque el veredicto social ya estaba dictado. Amigos, familiares, conocidos, todos me miraban como si lo hubiera hecho. La historia había corrido por el pueblo como pólvora, el mejor amigo que lo enterró con sus propias manos. Intenté aislarme, cambié de número, de dirección, pero el pasado tiene un modo de encontrarte. Un día recibí un sobre sin remitente. Dentro había una hoja en blanco, salvo por una frase escrita a mano. La segunda ronda empieza cuando estés listo. Mi respiración se detuvo. La letra no era la de Santiago. Era diferente, más firme, más controlada. Y al dorso de la hoja, alguien había dibujado un símbolo que nunca había visto. Un triángulo invertido dentro de un círculo, con una línea que lo atravesaba verticalmente. Al principio pensé que era una broma cruel, pero cuando encendí mi computadora, el icono del navegador Tor apareció en la barra de tareas sin que yo lo hubiera abierto. La pantalla se volvió negra, y una sola ventana emergió en el centro. Una transmisión en directo. Un chat anónimo comenzó a llenarse de mensajes. Miles de usuarios. Todos escribían lo mismo. Bienvenido de nuevo al juego. El video mostró una habitación oscura. En el centro, una mesa de madera. Sobre ella, una caja cerrada con una cinta roja y una nota escrita con el mismo trazo de aquella primera carta que comenzó todo. Para completar lo que empezaste, abre la caja. La cámara hizo un zoom lento hacia la tapa. El chat estalló, y justo antes de que la caja se abriera, la transmisión se cortó. Desde entonces, cada noche, recibo notificaciones sin remitente. Mensajes con coordenadas, fechas y frases que parecen pistas de una nueva búsqueda. He intentado ignorarlos, pero a veces escucho el sonido de una pala clavándose en la tierra, como si alguien estuviera cavando, justo afuera de mi casa. A veces me pregunto si alguna vez salí del juego, o si, desde aquel primer clic en la Dark Web, simplemente dejé de ser el jugador y me convertí en la presa. Nunca había tenido contacto con la Deep Web. Para mí, la idea siempre había sonado absurda. Un rincón oculto de Internet donde se decía que se escondían atrocidades inimaginables, flotando entre sombras digitales. Sin embargo, mientras trabajaba en mi tesis de maestría en sociología, pensé que investigar subculturas en línea podría ser un proyecto interesante. Me reuní con un viejo amigo, Daniel Cortés, quien me introdujo a Tor y me explicó una serie de precauciones para proteger tanto mi identidad como mi computadora. Durante las siguientes 2 semanas exploré sitios antiguos, reliquias que parecían haberse quedado atrapadas en los años 90. Páginas olvidadas, dejadas a la deriva en el vasto mar de la red. La mayoría resultaba monótona, pero algunas mostraban el lado más oscuro de Internet. Teorías conspirativas extremas, tráfico de drogas y rincones que apenas podía imaginar. Pensé que probablemente me centraría en subculturas extremistas o en círculos de pedofilia para mi estudio, y eso me habría bastado. Pero entonces me topé con algo distinto, un foro titulado torpemente Amantes del Silencio. El nombre sugería que no era de origen angloparlante. Al entrar, descubrí que tenía secciones para usuarios de distintos países: español, francés, turco, chino, una diversidad insólita pero con un tema común: el suicidio. En los tableros en inglés, los usuarios compartían métodos, técnicas para evitar el dolor y relatos sobre amigos o conocidos que se habían quitado la vida.
La obsesión era evidente, casi sistemática. Entre las discusiones noté menciones recurrentes a algo llamado el gran espectáculo. Un mensaje decía: «Esta noche lo verás». Otro respondía: «No puedo, mañana tengo que ir al trabajo y después…», y la descripción terminaba con un plan aterrador. Sentí un escalofrío. Si el gran espectáculo era lo que parecía, estaba a punto de presenciar una transmisión en vivo de suicidios colectivos. A pesar del miedo que empezaba a apoderarse de mí, me obligué a seguir adelante. Tenía un objetivo académico y no podía permitir que los nervios interfirieran. La transmisión comenzó con un zumbido inquietante. La imagen era granulosa, como si se hubiera grabado con un teléfono antiguo o una cámara de baja calidad. Una mujer, visiblemente nerviosa, sostenía un micrófono con ambas manos. Su rostro estaba maquillado, pero las lágrimas corrían bajo su rímel. Parecía tener alrededor de 40 años, de rasgos asiáticos, y su incomodidad era palpable. Mis uñas se clavaron en el reposabrazos mientras trataba de mantenerme concentrado. La mujer comenzó a hablar en un idioma extranjero. Rápidamente activé los subtítulos en inglés. «Bienvenidos al gran espectáculo», dijo con voz temblorosa. «Seré su anfitriona esta noche». El tono nervioso de su voz hacía todo más real y perturbador. Con un gesto forzado levantó el brazo en señal de saludo, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Era extraño, casi imposible de creer, pero el horror parecía demasiado auténtico para ser una actuación. «Nuestro primer participante viene de Nueva York», leyó de una tarjeta, visiblemente temblorosa. «Su nombre es Ethan Caldwell». En la pantalla, un hombre sentado en una silla sostenía un arma de fuego. Sus manos temblaban y por un instante sentí que mi respiración se entrecortaba. Con un movimiento brusco, levantó la pistola hacia su boca y disparó. El sonido resonó con fuerza en mi sala, y vi un destello efímero de su interior. La cabeza se sacudió levemente mientras una lluvia de sangre y materia cerebral golpeaba la pared detrás de él. Intenté recordarme que había visto escenas violentas antes, pero nada se comparaba con esto. La mujer levantó nuevamente el brazo mientras la cámara giraba hacia un panel de 3 jueces, vestidos con máscaras negras que formaban sonrisas y cruces blancas sobre los ojos. Levantaban calificaciones ante cada acto, como si todo fuera un espectáculo macabro. El siguiente participante apareció. Un hombre de Los Ángeles, sin camisa, jeans gastados, sosteniendo un cuchillo. Su cuerpo temblaba mientras se concentraba, mordiéndose los labios. De repente, comenzó a cortarse la garganta de manera furiosa. La sangre brotaba y caía en charcos sobre el suelo, mientras él luchaba por respirar, incapaz de controlar el horror que se desataba frente a mis ojos. Los jueces emitían sus puntuaciones, y la transmisión continuaba. Hubo al menos 2 participantes más, pero no pude soportar más. Cerré la ventana de la transmisión y caminé hacia la ventana de mi apartamento, intentando recuperar el aliento. Mi corazón latía con fuerza, y la imagen del hombre con las manos ensangrentadas se repetía en mi mente. Aquella noche, no pude dormir ni un minuto. Cada parpadeo me devolvía a esa escena. Al día siguiente, abandoné mi trabajo sobre los entusiastas del suicidio. Era demasiado, incluso para un proyecto académico. Tras cerrar la transmisión, la sensación de inquietud no me abandonó. Durante días me encontré revisitando los fragmentos de mi investigación sobre subculturas de la Deep Web, pero no podía concentrarme en nada más. Cada vez que pensaba en el gran espectáculo, sentía un vacío que me atravesaba el pecho. Intenté racionalizarlo. Esto debía ser una especie de juego macabro, un montaje extremo, alguna performance retorcida que alguien había creado para aterrorizar a curiosos como yo. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, comencé a notar patrones inquietantes en el foro. Los participantes compartían detalles logísticos sobre cómo acceder a la transmisión, horarios, métodos de pago, y lo más perturbador, relatos de personas que aseguraban haber presenciado los eventos en vivo. Algunos afirmaban que los concursantes eran seleccionados sin previo aviso, y que los jueces ejercían un control absoluto sobre la situación. La línea entre realidad y ficción se volvía cada vez más difusa. Para no perderme en la paranoia, decidí documentar todo. Tomé capturas, guardé enlaces y escribí un diario detallado de cada hallazgo. Fue entonces cuando conocí a un usuario llamado Leonardo Vega, quien parecía especialmente interesado en el espectáculo.
Sus mensajes eran claros, meticulosos y alarmantes. Hablaba de las transmisiones como si fueran competiciones deportivas, comentando las puntuaciones y las habilidades de los participantes. Su entusiasmo me repugnaba, pero también me intrigaba. ¿Cómo podía alguien obsesionarse tanto con algo tan grotesco? Leonardo me invitó a un chat privado. En un principio, dudé, pero la curiosidad pudo más. Accedí, ocultando mi identidad con las medidas de seguridad que Daniel me había enseñado. La conversación comenzó con preguntas triviales sobre la transmisión, pero pronto se tornó más profunda y perturbadora. Habló de los próximos eventos, de nuevas reglas, de participantes que nunca habían sido vistos en línea antes. Incluso insinuó que la producción estaba buscando audiencia real para involucrarse en un juego más amplio. A partir de ese momento, cada noche se convirtió en un ejercicio de vigilancia obsesiva. Revisaba el foro, los mensajes, los enlaces y los comentarios de Leonardo, buscando cualquier indicio que me permitiera comprender la magnitud del espectáculo. La atmósfera que rodeaba al evento era surreal, una mezcla de ritual, juego y competencia. No había duda de que existía un patrón sistemático detrás de todo. Un día, mientras navegaba por un tablero en francés, encontré un hilo que detallaba lo que llamaban las fases de la selección. Describía cómo los concursantes eran monitoreados durante semanas antes de ser contactados, y cómo cada transmisión estaba cuidadosamente organizada para maximizar la reacción de los espectadores. Las explicaciones eran frías, técnicas, como un manual de producción, y revelaban un nivel de planificación escalofriante. A pesar del miedo, decidí continuar mi investigación. Tenía la sensación de que, si lograba entender la mecánica completa del espectáculo, podría documentarlo de manera académica. Me sentía atrapado entre el deber profesional y el horror personal. Cada noche revisaba los foros, los mensajes de Leonardo y los enlaces que aparecían en los comentarios de los usuarios. Todo apuntaba a un control meticuloso, una maquinaria oscura que manipulaba el miedo y la curiosidad humana. La obsesión comenzó a afectar mi vida diaria. Dejé de dormir con normalidad, y los recuerdos de lo que había visto en la transmisión inicial volvieron una y otra vez. Cada sombra en mi apartamento, cada ruido en la calle, se convertía en un recordatorio del horror que había presenciado. Incluso la gente que veía en la universidad parecía moverse al ritmo de una trama que yo no comprendía completamente. Mi investigación sobre subculturas había tomado un giro siniestro y ahora era imposible separar la teoría de la experiencia real. Una noche, mientras revisaba mensajes antiguos, Leonardo me envió un enlace directo a lo que él llamaba el backstage del espectáculo. Era un portal restringido, protegido por múltiples capas de seguridad, pero con la información que había recopilado y mis precauciones, logré acceder. Lo que vi me dejó paralizado. Cámaras apuntando a distintos ángulos de lo que parecían ser preparativos, individuos que se movían con ansiedad, y la misma mujer anfitriona de la primera transmisión, pero ahora rodeada de un equipo completo que coordinaba los eventos. La producción era más organizada de lo que jamás había imaginado. El horror ya no estaba solo en los videos, estaba en la estructura, en la logística y en la frialdad con la que todo era ejecutado. Cada detalle mostraba que esto no era improvisación. Había reglas, puntuaciones, roles y un control absoluto sobre la vida de los participantes. El miedo se mezclaba con fascinación académica. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa, pero no podía detenerme. Tenía que documentarlo, entenderlo, exponerlo. La línea entre investigador y espectador se desdibujaba cada vez más, y la pregunta que me perseguía era inevitable. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para presenciar la verdad completa del espectáculo? Con cada noche que pasaba, el espectáculo se volvía más perturbador y la obsesión de Leonardo más evidente. Decidí acceder de nuevo al portal del backstage, pero esta vez con la intención de registrar pruebas definitivas. La transmisión en vivo comenzó como antes. La mujer anfitriona, Mei Lin, temblando mientras saludaba a la audiencia. Sin embargo, algo había cambiado. Ahora la sala estaba llena de participantes, todos con señales de miedo evidente, como si supieran que no había retorno. La primera víctima fue un joven de Chicago llamado Adrian Wolf. Las cámaras lo enfocaban mientras él se preparaba. Su respiración temblorosa resonaba en el audio. Mei Lin trataba de aparentar entusiasmo, pero su voz delataba pánico.
La presión de los jueces, 3 figuras con máscaras negras y cruces blancas, era palpable incluso a través de la pantalla. Vi cada acto con horror, pero lo más aterrador no era la violencia explícita. Era la frialdad meticulosa con la que todo estaba organizado. Cada movimiento, cada reacción, cada puntuación estaba calculada para provocar miedo y fascinación simultáneamente en la audiencia. Era un espectáculo que combinaba la crueldad con la ingeniería psicológica. Cuando la transmisión terminó, el portal se cerró y la pantalla quedó en negro. Me senté en mi silla, temblando. Todo había sido real. Cada participante, cada gesto, cada muerte, había ocurrido tal como lo había visto. La magnitud de la operación me golpeó con una fuerza abrumadora. La Deep Web no solo albergaba lo prohibido, podía organizarlo, coordinarlo y transmitirlo como si fuera un programa televisivo, sin dejar rastro para el mundo exterior. Intenté llamar a la policía, pero cualquier intento de rastrear la fuente era inútil. La transmisión estaba protegida por capas de anonimato, proxies y redes cifradas. Entendí que nadie podría detener aquello fácilmente, y que mi curiosidad me había colocado demasiado cerca del epicentro de un horror que excedía cualquier límite imaginable. Decidí cerrar el capítulo, borrar todos los enlaces y mensajes, y abandonar la investigación. Nunca hablé del gran espectáculo con nadie, y cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de los concursantes me perseguían, sus manos ensangrentadas, los cuchillos, los disparos, el rostro aterrorizado de Mei Lin. La experiencia dejó una marca indeleble, un recordatorio de que la curiosidad tiene un precio y que hay rincones en la Deep Web donde la línea entre realidad y pesadilla se disuelve por completo. Finalmente comprendí que algunas verdades no estaban destinadas a ser exploradas. A veces lo desconocido no solo es peligroso, es letal. Y yo, por mucho que lo intentara racionalizar, había sido testigo directo de uno de los horrores más extremos que Internet puede albergar. No voy a fingir que soy una buena persona. Ni siquiera estoy seguro de poder considerarme alguien funcional. Durante años, mi vida fue una espiral de fiestas, noches interminables y excesos que parecían no tener fin. Me llamo Renzo Salvatierra, y en ese entonces, lo único que me importaba era escapar de la rutina con cualquier sustancia que alterara mis sentidos. Sin familia, sin propósito y con pocos amigos que realmente se preocuparan por mí, terminé diciéndome que ya no tenía nada que perder. Empecé con lo típico: alcohol, algo de polvo de vez en cuando, pastillas en los bares. Pero pronto, el riesgo de conseguirlo se volvió insoportable. Los callejones, las miradas sospechosas, la constante sensación de estar a punto de ser arrestado o apuñalado, era demasiado. Así que busqué un camino más seguro. Ahí fue cuando escuché por primera vez sobre la Deep Web, ese submundo digital del que todos hablan pero pocos se atreven a visitar. Un lugar donde, decían, podías conseguir lo que quisieras sin moverte de casa. Drogas, documentos falsos, lo que fuera. Todo con un par de clics y algo de criptomoneda. Lo absurdo era que sonaba tan cómodo que casi parecía legal. Las primeras veces todo salió bien. Algunos vendedores eran confiables, discretos, incluso educados. Los paquetes llegaban a mi puerta sellados con precisión quirúrgica, envueltos como simples envíos de suplementos vitamínicos. En foros ocultos, los usuarios escribían reseñas detalladas sobre cada producto, calificaban a los vendedores, compartían experiencias como si se tratara de un club de consumidores sofisticados. Pero con el tiempo todo empezó a desmoronarse. Los mercados desaparecían sin aviso. Algunos eran cerrados por las autoridades, otros simplemente se evaporaban con el dinero de sus clientes. Yo, desesperado, comencé a adentrarme más y más profundo en la red oscura. Pasé noches enteras explorando sitios Onion, navegando entre foros abandonados, páginas llenas de enlaces rotos y advertencias de usuario no encontrado, hasta que encontré algo diferente, un enlace compartido en un hilo reciente, publicado por un usuario con un nombre extraño, HollowSeed93, llevaba a un sitio que nunca había visto. El lugar no tenía nombre, solo un logotipo, una diana negra con una píldora blanca en el centro. No había lista de productos, solo una cápsula llamada Acero. Según la descripción, amplificaba la experiencia sensorial, y era 100% pura. Las reseñas parecían auténticas, cientos de comentarios en distintos idiomas,
todos elogiando la sustancia con entusiasmo casi religioso. Parecía demasiado bueno para ser real, y lo era. Aún así, hice clic en comprar. El sitio me pidió una dirección, un pago en criptomoneda, y nada más. 2 días después, recibí un pequeño sobre sin remitente, con una advertencia escrita en tipografía mínima. Uso exclusivo para recreación controlada. No exceder la dosis, me reí. Lo tomé como una broma. Esa noche planeaba salir, así que me tragué una de las píldoras con un vaso de agua antes de prepararme. Lo siguiente que recuerdo es la oscuridad. Mi memoria se fragmentó como un espejo cayendo al suelo. No sé si fui a un club o si me desplomé en la calle. Todo lo que vino después fue una mezcla confusa de luces, voces y colores distorsionados. Cuando desperté, el mundo había cambiado. Estaba tirado sobre un suelo de madera húmeda. Mi ropa olía a vómito y mi garganta ardía como si hubiera pasado días sin beber agua. Me costó entender dónde estaba. No había sonido más que el crepitar lejano del viento. La oscuridad era espesa, apenas rota por una rendija de luz que entraba por una ventana cubierta con tablas. A mi alrededor había 3 personas más. 2 hombres y una mujer. Ninguno se movía. Me incorporé con dificultad, llamando a cualquiera que pudiera oírme, pero mi voz era apenas un murmullo ronco. Cuando por fin logré mantenerme de pie, vi que la habitación era pequeña. Una chimenea rota, un armario viejo, cortinas sucias y una puerta bloqueada desde fuera. El aire olía a humedad y miedo. Entonces, uno de los desconocidos comenzó a moverse. Era una chica de cabello rubio ceniza, apenas una veinteañera. Se levantó bruscamente, los ojos muy abiertos. «¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú?», me gritó. Levanté las manos en señal de calma. «Tranquila, no voy a hacerte daño. Me llamo Renzo. Acabo de despertar aquí, igual que tú. No sé cómo llegué». Ella respiró agitada, intentando recordar. «Yo estaba de fiesta. Después nada. Solo oscuridad». «¿Tu nombre?», le pregunté. «Mila», respondió aún temblando. Antes de poder decir algo más, uno de los hombres comenzó a gemir. Era mayor, de unos 50 años, fuerte, con el cabello gris. Cuando intenté acercarme, se abalanzó sobre mí con una fuerza brutal. Me sujetó del cuello y me estampó contra el suelo. «¿Qué haces en mi casa, maldito ladrón?», rugió. Apenas podía respirar. Mila intentó intervenir, pero su fuerza no bastó. De algún modo logré empujarlo y rodar a un lado, tosiendo con desesperación. «No te haré daño», alcancé a decir. «No sé dónde estamos». El hombre, confundido, se detuvo y miró alrededor. Su furia se transformó en miedo. «¿Qué es este lugar?», susurró. Nos quedamos en silencio. El tercer hombre, el que seguía inmóvil, yacía boca abajo. El mayor, que se presentó como Armand Keller, se acercó a examinarlo, tal vez esperando que despertara. Pero cuando lo giró, los 3 retrocedimos horrorizados. Tenía 3 agujeros de bala en el pecho. Estaba muerto. Y sobre su camisa había pegada una nota, escrita a mano: «Gracias por su compra». «Que comiencen los juegos». En el papel había un sello, la misma diana con la píldora blanca. Mila me miró, pálida. «¿Conoces ese símbolo?», asentí con lentitud. «Sí, era el sitio donde compré esas pastillas». Armand apretó los dientes. «Yo también lo hice», admitió Mila. Entonces comprendimos la verdad más obvia y aterradora. No habíamos comprado una droga, sino una condena. Armand se giró hacia la puerta. «Sea lo que sea esto, debemos salir de aquí». Pero antes de que diera un paso, alguien tocó 3 veces, seco, preciso. Ninguno de nosotros se movió. El sonido del papel deslizándose bajo la puerta rompió el silencio. Armand lo recogió y lo leyó en voz alta. «Estimados participantes, bienvenidos a la cacería anual. Tienen 24 horas para escapar del bosque. Pasado ese tiempo, serán eliminados del juego. Buena suerte». Nos miramos, paralizados. Afuera el viento comenzó a soplar con un tono que parecía reírse de nosotros. Mila rompió el silencio con voz temblorosa. ¿Qué vamos a hacer?». Armand respiró hondo. «Vamos a salir, pero debemos pasar desapercibidos. Quita esa camiseta amarilla, brilla demasiado». Sacó algunas chaquetas viejas del armario y nos las lanzó. Luego empujó la puerta con fuerza. El exterior era un bosque inmenso, húmedo y silencioso.
El juego había comenzado. Esa primera noche, el narrador dejó la caja sobre la mesa del comedor, con la idea de examinarla al día siguiente con la mente despejada, pero algo en ella lo perturbaba. No era solo su aspecto. El material de la madera parecía demasiado viejo, como si hubiera estado sumergido durante años. Además, desprendía un olor metálico, una mezcla entre óxido y humedad. Intentó ignorarla, pero al apagar las luces del apartamento, notó algo inquietante. El sonido leve de un clic, como el de un pestillo que se ajusta por sí solo. Pensó que era su imaginación. Aún así, dejó su celular grabando durante la noche, solo por curiosidad. A la mañana siguiente, lo primero que hizo fue revisar el video. En la pantalla, el reloj marcaba las 3:11 de la mañana cuando algo se movió. La tapa de la caja se levantó apenas unos centímetros, lo suficiente para dejar escapar una sombra delgada, una forma apenas visible, como si el humo negro de un fósforo se hubiera extendido por la habitación. La grabación se cortó segundos después. El celular se había apagado. El hombre pensó que era una falla técnica o que la batería se había agotado. Pero el dispositivo aún tenía carga. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo peor. El archivo de video tenía un peso de 6,66 gigabytes exactos. Trató de eliminarlo, pero el sistema se congeló. La pantalla se tornó completamente negra, y un texto comenzó a aparecer, línea por línea, como si alguien lo estuviera escribiendo desde el otro lado. No debiste abrir el enlace, no debiste aceptar el envío, ahora la cámara te ve. El mensaje desapareció y el celular volvió a la normalidad. Respiró profundo, intentando convencerse de que era una broma, quizás un malware diseñado para asustar. Pero su computadora también comenzó a comportarse de manera extraña. Cuando la encendió, el navegador se abrió solo, redirigiéndolo a un sitio de la Deep Web que nunca había visitado antes. El fondo era completamente blanco, y en el centro, una sola palabra parpadeaba: observador. Había un cuadro de texto debajo. Sin pensarlo, escribió: ¿Quién eres? La respuesta llegó casi al instante: soy el que envió la caja, pero no soy el primero. El corazón se le aceleró. Retrocedió en la silla, sin saber si apagar la computadora o continuar. El sitio parecía responder a sus movimientos, como si tuviera acceso a su cámara. De hecho, la luz verde, la del indicador de grabación, se encendió sin que él la tocara. Tapó el lente con cinta, pero la imagen en la pantalla mostró claramente su rostro. No el actual, sino una versión más pálida, con los ojos hundidos y una expresión que no recordaba haber hecho jamás. A partir de ese momento, todo comenzó a deteriorarse. Los espejos del apartamento mostraban reflejos desfasados, como si alguien más estuviera detrás de él. El sonido de clics metálicos se escuchaba cada noche, proveniente del interior de la caja. Sin embargo, cuando la revisaba, seguía cerrada. Buscó ayuda en foros anónimos. En uno de ellos, un usuario llamado Watcher respondió a su publicación. Su mensaje era corto, pero perturbador. Si ya recibiste la caja, solo puedes hacer una cosa: no mires dentro cuando se abra sola. El narrador no entendía a qué se refería. Intentó contactar de nuevo al usuario, pero su perfil había sido eliminado. Todos los registros de la conversación desaparecieron, como si nunca hubiera existido. Esa noche, el sonido regresó, más fuerte que nunca. Esta vez no era un clic. Era un golpeteo rítmico, constante, proveniente desde adentro. La caja temblaba ligeramente, como si algo presionara desde el interior intentando salir. Se acercó lentamente. Cada paso parecía más pesado, como si el aire se volviera denso. La temperatura del apartamento descendió sin explicación. Puso la mano sobre la tapa. Estaba helada. Entonces escuchó claramente una respiración. No era la suya. El silencio posterior fue absoluto. Y luego una voz suave, apenas audible, salió desde dentro. «Mírame». El narrador no recordaba haber abierto la caja. Solo sabía que, en algún punto de la noche, la tapa ya estaba levantada. La respiración seguía allí, más profunda, más humana. Un hilo de aire helado salía del interior, acompañado por un leve sonido como el de uñas rozando madera. Retrocedió, tropezando con la silla. La caja comenzó a emitir un zumbido agudo como una interferencia, y la luz del apartamento parpadeó violentamente. La pantalla de la computadora se encendió por sí sola, mostrando una transmisión en vivo. La cámara, su cámara, apuntaba hacia él, pero lo mostraba de pie,
inmóvil frente a la caja, con una expresión vacía y los ojos completamente en blanco. «¿Qué es esto?», susurró. En la transmisión su imagen respondió. No hablaba, pero sonreía. Era una sonrisa tensa, casi forzada. Después la figura en la pantalla levantó una mano y señaló directamente hacia la cámara. En ese momento la grabación en vivo cambió. El fondo de la habitación ya no era el suyo. Detrás de su reflejo digital se veía un cuarto oscuro, iluminado solo por una bombilla colgante. En una mesa al fondo se podía distinguir claramente otra caja idéntica. Intentó cerrar el programa, pero el cursor se movía solo. El sitio web que había visitado la noche anterior, el que decía Observador, reapareció. Solo que ahora el texto era distinto. «Ya miraste. Ahora eres parte». El monitor se apagó, dejando la habitación en completo silencio. Al día siguiente, un vecino llamado Raúl notó que la puerta del apartamento estaba entreabierta. Llevaba 2 días sin ver a su vecino, así que decidió entrar. Encontró el lugar en desorden. En el suelo, junto a la mesa del comedor, había una cámara encendida, grabando hacia la caja abierta. Pero el apartamento estaba vacío. No había señales del hombre que vivía allí. Solo una pequeña marca en el piso, una silueta de polvo que mostraba dónde alguien había estado de pie durante mucho tiempo. Las autoridades recuperaron los archivos del celular y del ordenador. Ambos contenían el mismo video, repetido en bucle. En él, el propietario del apartamento observaba fijamente la caja, hasta que una mano pálida, con dedos alargados, salía del interior y le tocaba la cara. En ese instante, la grabación se interrumpía. El video terminaba siempre con el mismo mensaje en letras rojas sobre fondo negro. «Gracias por mirar». Después de aquel incidente, se reportaron varios casos similares en distintos foros de la Deep Web. Personas que afirmaban haber recibido cajas idénticas provenientes de remitentes desconocidos, siempre tras visitar enlaces ocultos. Ninguna de ellas pudo rastrear el origen. Algunos aseguraban que dentro encontraron solo una cámara vieja, otras decían que la caja estaba vacía, pero todas coincidían en lo mismo. Algo las observaba incluso después de cerrarla. El sitio Observador fue rastreado por expertos en ciberseguridad, pero cada intento de ingreso redirigía a una dirección IP distinta, imposible de ubicar. Lo único que permanecía invariable era una línea de código incrustada en el portal, una especie de firma digital con un mensaje encriptado. Cuando finalmente se logró descifrar, el texto decía: «No mires dentro, porque dentro ya estás». Desde entonces, nadie ha vuelto a reportar el envío de esas cajas. Pero cada tanto, en la red más oscura de la Deep Web, aparece un anuncio nuevo, sin descripción, sin imagen, sin nombre del vendedor. Solo un título en mayúsculas, The Observer Box, solo para quienes aún creen en lo que ven. Y justo debajo, una nota pequeña, apenas visible, escrita en letras grises: «La cámara nunca se apaga». Cuando mi amigo me presentó por primera vez a la Dark Web, quedé fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. Hasta entonces, mi uso de esa parte oculta de Internet había sido limitado. Aprendía a programar y realizaba pequeños trucos digitales. Nada demasiado arriesgado. Pero lo que encontré aquel día me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre seguridad, confianza y mi propia familia. Conocí a mi mejor amigo, Nicolás Vega, poco después de llegar a la secundaria. Mis padres nos habían trasladado a un pequeño pueblo al norte del país. No conocía a nadie y al principio me sentía completamente solo. La mudanza, según ellos, era necesaria por la ola de crímenes recientes en nuestro antiguo barrio. Aunque me resultaba extraño trasladarnos tan lejos por esos motivos, decidí no discutirlo. La conexión con Nicolás fue instantánea. Ambos compartíamos un interés obsesivo por Internet. Yo era un jugador empedernido y coleccionista de videojuegos raros, mientras que él se destacaba en programación y pequeños desarrollos digitales. Con el tiempo, nuestra amistad se consolidó, y aunque los años pasaban, seguíamos inseparables. Sin embargo, Nicolás había desarrollado una obsesión con la Dark Web. Pasaba horas explorando sitios y foros que la mayoría de las personas ni siquiera sabían que existían. No había nada malo en su curiosidad hasta que una mañana recibí decenas de mensajes suyos. Eran urgentes, inquietantes, incluso alarmantes.
Mateo, tienes que venir ahora mismo, es importante, por favor despierta, es urgente, decía uno tras otro. Con el corazón acelerado, me levanté y fui directo a su casa. Al llegar, un espectáculo que nunca olvidaré me esperaba. Varios coches policiales bloqueaban la entrada, y decenas de vecinos y periodistas rodeaban la propiedad. La madre de Nicolás, visiblemente devastada, me permitió entrar mientras sollozaba. ¿Qué está pasando?, pregunté. Nicolás ha desaparecido, respondió con voz quebrada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sus mensajes de esa misma mañana cobraban un nuevo y terrible significado. Intenté hablar con los detectives que custodiaban la casa. Uno de ellos me aseguró que Nicolás estaría bien y que lo encontrarían pronto, pero su mirada parecía contener un matiz de duda que no podía ignorar. Mostré los mensajes de texto con la esperanza de que pudieran ofrecer alguna pista. Tras revisarlos, insistieron en quedarse con mi teléfono para investigarlo. Mientras tanto, no podía quedarme quieto. Subí a la habitación de Nicolás en un intento de entender qué podía haber llevado a su desaparición. Su computadora estaba encendida, aunque el monitor permanecía apagado. Lo encendí y lo que descubrí me heló la sangre. Su navegador estaba abierto en la dark web con decenas de pestañas simultáneas. Al principio, las páginas parecían relacionadas con noticias de crímenes antiguos, algo habitual en él. Pero pronto, la naturaleza de los contenidos cambió drásticamente. Cada pestaña mostraba asesinatos, mutilaciones y escenas que no debería haber presenciado jamás. Entre todos esos horrores, uno llamó particularmente mi atención. Un artículo sobre un asesinato ocurrido en nuestra vecindad hacía un par de años. La víctima, nuestra antigua vecina. Mi confusión creció cuando vi la última búsqueda de Nicolás, mi propio apellido. El terror me invadió. Todo encajaba de manera perturbadora. Sus mensajes frenéticos no eran una simple alarma, eran una advertencia. Al volver a casa no podía pensar en otra cosa. Encendí mi computadora, activé mi VPN y abrí el navegador seguro. Comencé a escribir mi apellido, temblando con cada letra. Al principio, solo apareció una pantalla en blanco. Estaba a punto de rendirme cuando finalmente la página cargó, cientos de videos. Mi instinto me decía que estos contenidos eran responsables de la desaparición de Nicolás. Sabía que debía continuar, aunque lo que vería podía marcar un antes y un después en mi vida. Con el corazón latiendo desbocado, hice clic en el primer video. Lo que apareció en la pantalla me dejó paralizado. Una mujer atada a una silla, en lo que parecía un sótano sombrío. Al instante reconocí a la víctima, nuestra vecina de hace 2 años. Lo supe por el tatuaje en forma de corazón que llevaba en el cuello, un detalle que me resultaba imposible de olvidar. Pude verla luchando, gritando por ayuda, mientras intentaba zafarse de sus ataduras. Pero pronto, 2 figuras aparecieron en la escena. Al principio no pude distinguir quiénes eran hasta que giraron hacia la cámara. Eran mis padres. Mi padre sostenía un cuchillo, mi madre un pequeño bisturí. Lo que siguió fue una pesadilla que jamás habría imaginado. Intenté apartar la mirada, pero algo me mantenía atrapado frente a la pantalla. La violencia, la frialdad de mis padres. Todo era demasiado, pero había algo más que me helaba la sangre. Nicolás. Mis padres no sabían que yo estaba viendo esto, pero si ya habían mostrado esa crueldad con alguien más, ¿qué harían cuando descubrieran que yo también estaba al tanto? Con cada video, la evidencia se hacía más aterradora. Cada escena se desarrollaba en la misma habitación, con la misma silla. Los patrones eran claros, no era un hecho aislado, sino un comportamiento sistemático, meticulosamente planeado. Y entre ellos, mi mejor amigo desaparecido. Nicolás, atado y vulnerable, su rostro cubierto por un saco que pronto sería retirado por mis propios padres. El terror me paralizó. Las lágrimas rodaban por mi rostro mientras observaba impotente. No podía comprender cómo las personas que me habían criado y protegido durante toda mi vida podían cometer semejantes atrocidades. Pero algo más empezó a abrirse paso en mi mente, un miedo aún más profundo. Si eran capaces de esto con Nicolás, ¿qué harían conmigo ahora que sabía la verdad? Mi instinto me decía que debía huir, pero la confusión y el horror me mantenían inmóvil. Finalmente logré reunir un poco de coraje. Me levanté del suelo, el temblor recorriendo todo mi cuerpo, y fui a mi armario. Tomé una mochila y comencé a llenarla con lo esencial: ropa, dinero, mi teléfono.
todo lo que pudiera necesitar para escapar de ese lugar y buscar ayuda. Apenas estaba listo para salir cuando escuché pasos acercándose por el pasillo, el sonido de mi madre avanzando hacia mi habitación. El pánico se apoderó de mí. Sin tiempo que perder, abrí la ventana y me lancé hacia los arbustos que había debajo. El impacto doloroso no importaba. Lo único que contaba era escapar. Caí al suelo y me levanté de inmediato, corriendo sin mirar atrás. Las calles del pueblo estaban desiertas y la oscuridad parecía engullirme mientras mi corazón latía con fuerza. Cada sombra, cada sonido me recordaba la amenaza que había dejado atrás. Los monstruos que alguna vez llamé padres estaban ahora más cerca de mi imaginación que de la realidad. Mientras corría, mi mente repasaba todo lo que había descubierto. Cada video, cada detalle, cada búsqueda en la computadora de Nicolás apuntaba a un patrón aterrador. Sabía que debía encontrar ayuda, pero también sabía que, hasta que lo hiciera, debía mantenerme invisible, silencioso y alerta. No sabía cuánto tiempo podría mantenerme a salvo, ni siquiera a quién podía confiarle la verdad. Cada persona que creía cercana podía estar implicada, y la paranoia se convirtió en un escudo necesario para sobrevivir. Mi vida había cambiado para siempre, y cualquier paso en falso podría costarme todo. Corría sin rumbo fijo, con la mochila apretada contra mi pecho y los pensamientos girando en un torbellino de terror y confusión. Las calles del pueblo estaban vacías, silenciosas, y cada sombra parecía un aviso de que el peligro no había terminado. Sabía que no podía regresar a casa ni confiar en nadie cercano. Mis padres, las personas que creía que me protegerían, eran ahora los monstruos que me perseguían. Llegué a una pequeña estación de policía en las afueras del pueblo. Respirando con dificultad, entré y pedí ayuda. Me presenté como Mateo Rivas y relaté entre sollozos lo que había visto en los videos, la desaparición de Nicolás y el papel de mis propios padres. Al principio los agentes parecían incrédulos, pero el terror en mis ojos y los detalles que proporcioné fueron suficientes para que me tomaran en serio. De inmediato, se activó un operativo. La policía llegó a mi antigua casa y encontró evidencia que confirmaba mis peores sospechas. Los videos, la habitación adaptada como un lugar de tortura y, más perturbador aún, los rastros de los crímenes cometidos contra otras víctimas en años anteriores. Nicolás fue encontrado con vida, aunque gravemente herido y traumatizado, escondido en un sótano secreto. Los padres, Raúl y Silvia Montenegro, fueron arrestados y enfrentaron cargos por múltiples asesinatos, tortura y secuestro. El impacto de lo que viví me persiguió durante mucho tiempo. Nicolás y yo tuvimos que recibir terapia intensiva para procesar el trauma. La noticia de los Montenegro sacudió al pueblo entero. Nadie podía creer que una familia aparentemente común pudiera esconder semejante monstruosidad detrás de sus puertas. Aprendí, de la manera más dura, que las apariencias engañan y que la maldad puede esconderse en los lugares más inesperados. También entendí que la Dark Web, por más fascinante que pueda parecer, puede revelar secretos que cambian la vida para siempre. Nicolás y yo sobrevivimos, pero las cicatrices psicológicas y el miedo que experimentamos nos acompañarían por siempre. Años después, sigo recordando ese momento en que descubrí los videos, el terror de ver a mi mejor amigo y a nuestra vecina en manos de quienes deberían protegernos, y la sensación de soledad absoluta que me invadió al darme cuenta de que estaba solo frente a la verdad. Nunca olvidaré las lecciones de aquel día. La confianza ciega puede ser mortal y a veces, los verdaderos monstruos están más cerca de lo que creemos. Mi vida cambió para siempre. Y aunque logré escapar y ayudar a detener a mis padres, el peso de lo que vi y descubrí permanece conmigo. La advertencia es clara. No siempre podemos confiar en quienes nos rodean, y algunas puertas, una vez abiertas, jamás se pueden cerrar. Dicen que en la oscuridad de la web profunda, uno puede encontrar cualquier cosa, desde lo inimaginable hasta lo que jamás debería existir. Y aunque la mayoría sabe que adentrarse allí es un error, algunos lo hacen igual, como si algo, una curiosidad o un impulso, los empujara directo hacia su propia ruina. Esa noche, Lucas Brenner, un joven de 17 años que vivía con sus padres en un suburbio tranquilo de Ashwood, no estaba en su mejor juicio. Había estado bebiendo con amigos, riendo, hablando de tonterías y, ya de madrugada, tropezó de regreso a su casa.
Su mente, borrosa por el alcohol, buscaba algo que lo entretuviera antes de dormir. Encendió su laptop, abrió el navegador Tor y sin saber bien por qué, comenzó a saltar de enlace en enlace hasta llegar a un mercado de la web profunda. Era uno de esos lugares que se describen en foros y en historias de miedo, sin nombres, sin leyes, sin límites. En cuestión de segundos, Lucas estaba frente a un catálogo de objetos imposibles de conseguir legalmente. Drogas, armas, documentos falsos, incluso anuncios con mensajes cifrados que parecían esconder cosas peores. Pero hubo uno que llamó su atención. Un anuncio titulado «Caja misteriosa, hecha a pedido, $50». La descripción decía que cada caja podía contener desde objetos comunes hasta artículos de alto valor y entre ellos, un iPad nuevo. Aquello fue suficiente para que su versión borracha se convenciera. Envió el equivalente a $50 en bitcoins a una dirección aleatoria y para asegurarse de ganar algo bueno, escribió al vendedor pidiendo el iPad específicamente. Incluso, entre risas torpes, terminó enviando otros $50 más. Cuando despertó al día siguiente, la resaca le golpeó antes que la memoria. Pero al abrir la laptop, vio el historial de su navegador y todo volvió como una bofetada. El sitio, la compra, el mensaje al vendedor. Intentó entrar de nuevo al mercado para cancelar el pedido, pero el anuncio ya no existía. Tampoco había manera de recuperar los bitcoins. Se quedó mirando la pantalla durante minutos, sintiéndose el idiota más grande del planeta. Pensó en los $750 que tenía ahorrados, y cómo ahora su cuenta mostraba casi nada. Quizás la tasa de cambio había variado, quizás simplemente había sido estafado. Durante días se reprochó su estupidez, pero eventualmente lo olvidó. Hasta que una mañana, semanas después, algo lo hizo recordarlo todo. Bajó las escaleras y encontró una gran caja marrón sobre la mesa de la cocina. Estaba dirigida a su nombre. Su padre debía haberla recibido antes de irse al trabajo. Lucas se quedó de pie, observándola, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. El paquete pesaba más de lo que esperaba. Eso era al menos una buena señal. Con cierta emoción nerviosa, tomó un cuchillo y cortó la cinta adhesiva. La tapa se abrió y lo primero que vio fue espuma protectora y bolitas de embalaje. Soltó una risa corta y metió la mano. Sacó lo primero que encontró, un suéter rojo. Olía a perfume. No era nuevo, de hecho estaba usado. Frunció el ceño. Lo dejó sobre la mesa. Luego sacó un juego de llaves. No había etiqueta, ni dirección, ni explicación, simplemente un manojo metálico y frío. Lucas empezó a sospechar que lo habían engañado, pero al seguir revisando, encontró una pequeña bolsa sellada con una nota escrita a mano. Una pequeña distracción para pasar el rato. Dentro había marihuana, y no poca. El olor era fuerte y penetrante. Se sintió dividido entre la emoción y el miedo de que su madre bajara y lo descubriera. Guardó la bolsa en el bolsillo trasero y siguió hurgando en la caja. El siguiente objeto fue una cajita de madera con joyas de plata en su interior, 2 collares y 2 anillos. No sabía si eran auténticos o simplemente bisutería, pero lucían bien cuidados. Justo debajo había otra nota, escrita con el mismo marcador grueso. «Vas a necesitar esto. Confía en mí». Junto a la nota, una caja de pastillas. Xanax. Lucas la observó con incomodidad. Él no tomaba medicamentos. Contó mentalmente el valor de todo lo que había sacado. Entre la marihuana, la joyería y la caja, quizás habría recuperado algo del dinero. Y entonces, al meter la mano nuevamente, sintió algo plano y metálico. Lo sacó con cuidado, y no pudo creer lo que veía. Un iPad. Estaba usado, con algunos rayones, pero funcionaba. No era una imitación barata. Por un momento, Lucas sonrió. Tal vez, después de todo, no había sido una estafa. Pero esa pequeña sensación de triunfo se interrumpió cuando su madre asomó la cabeza desde el pasillo. «¿Recibiste un paquete?», preguntó curiosa. «Sí», respondió él intentando sonar natural. Su madre entró en la cocina, miró el suéter rojo sobre la mesa y sonrió. «¿Mi suéter? ¿Dónde lo encontraste?». Lucas sintió que se le helaba la sangre. No estoy seguro, mamá». Ella recogió el suéter, tomó también el juego de llaves y sin sospechar nada se alejó un paso. Entonces su mirada se detuvo en la cajita de madera. «¿Qué hace mi caja de joyas aquí?».
Preguntó, ahora con tono serio. Lucas balbuceó una respuesta torpe. Estaba en el paquete, ¿Me estás diciendo que compraste en internet algo que trae mi suéter y mis joyas? La interrumpió incrédula. Te lo juro, mamá, no sé cómo llegaron ahí. Ella negó con la cabeza. Cuando llegue tu padre, hablaremos de esto. Lucas subió corriendo las escaleras, con el iPad en las manos. Encendió el dispositivo y vio que aún tenía batería. En la pantalla principal había varias aplicaciones, algunas desconocidas. Navegó hasta la galería de fotos. Había solo una docena de imágenes. La primera era de una calle oscura. La segunda, de una casa con luces encendidas. La tercera, de una puerta trasera. Lucas frunció el ceño. Aquella cocina le resultaba familiar. Deslizó otra vez. El salón, el televisor iluminando un sofá, las escaleras de madera pulida. Su respiración se aceleró. Cada foto parecía más reconocible. Hasta que llegó a una imagen donde ya no quedaba duda. Era su casa. El retrato familiar en el fondo, la misma alfombra, los mismos muebles. Temblando deslizó otra vez. Su madre dormía en la cama. Las sábanas se movían como si alguien las levantara lentamente. Otra imagen mostraba una mano enguantada en negro abriendo el armario. Y en la siguiente, esa misma mano sostenía el suéter rojo. La siguiente foto mostraba a su padre entrando en la habitación. Luego ambos dormidos. Y después, una foto tomada desde el pasillo, con la mano negra sosteniendo la caja de joyas. Solo quedaba una imagen más. Lucas, temblando, deslizó el dedo una última vez. La pantalla mostró una cama, y sobre ella alguien dormía. Era él. Lucas soltó un grito ahogado y dejó caer el iPad al suelo. El golpe resonó en su habitación, seguido del sonido seco del cristal rompiéndose. Durante unos segundos permaneció inmóvil, sin saber si debía mirar de nuevo o correr escaleras abajo. El miedo lo paralizaba. Esa última imagen lo había dejado helado. Era él, su propio rostro dormido. La sábana arrugada hasta el pecho, la misma camiseta que llevaba puesta la noche anterior. Aquella foto no podía existir, a menos que alguien hubiese estado allí. Retrocedió hasta la pared, temblando. El iPad seguía en el suelo, con la pantalla partida en 1000 fragmentos, pero aún encendida. Desde el vidrio roto, los colores distorsionados de la imagen parecían moverse, como si el reflejo mismo respirara. No, no puede ser, susurró Lucas con la garganta seca. De repente, recordó la nota encontrada junto a las pastillas. Vas a necesitar esto. Confía en mí. La sacó de su bolsillo, la miró una vez más. En el reverso, una fecha escrita con marcador grueso, 21 de junio de 2018. Era mañana. Sintió que algo dentro de él se quebraba. ¿Era una advertencia? ¿Una amenaza? Intentó calmarse, pero el pánico lo hizo tropezar con la silla. Corrió hacia la ventana y apartó la cortina. Afuera, la noche ya había caído. La calle estaba vacía, las farolas encendidas lanzaban destellos amarillentos sobre el pavimento. Nada parecía fuera de lugar. Pero el silencio, ese silencio absoluto lo ponía aún más nervioso. Tomó su teléfono para llamar a sus padres. No tenía señal. Intentó con el Wi-Fi, pero el icono parpadeaba sin conexión. El iPad seguía emitiendo un brillo irregular desde el suelo. Por algún motivo, pese al miedo, se acercó. El vidrio roto mostraba la imagen congelada, el dormido, captado desde lo alto. Y entonces notó algo nuevo. Una pequeña línea de texto que antes no estaba allí, pequeña, casi imperceptible en la esquina inferior, transmitiendo en vivo. Lucas dio un paso atrás, horrorizado. Aquella imagen no era una foto, era una transmisión. Su habitación estaba siendo grabada en ese momento. Miró a su alrededor frenéticamente. El corazón le latía tan fuerte que creía que el pecho le estallaría. Encendió la lámpara y buscó con desesperación una cámara, un lente, algo escondido. Revisó las repisas, el marco de la ventana, incluso los enchufes. Nada. Hasta que vio algo en la esquina, detrás del escritorio. Un pequeño punto rojo parpadeando. Se agachó y con manos temblorosas movió los cables. Era una microcámara, del tamaño de un botón, pegada al mueble con cinta negra. Al lado, un diminuto transmisor con una luz verde intermitente.
Lucas lo arrancó de un tirón. El destello se apagó. «¿Qué demonios?», murmuró entre dientes tratando de respirar. El iPad se oscureció por un instante. Luego la pantalla volvió a encenderse. Una ventana de chat apareció en letras blancas sobre fondo negro. «¿Por qué lo desconectaste, Lucas?». Su cuerpo entero se tensó. Intentó escribir algo, pero el teclado no respondía. El mensaje desapareció y otro apareció en su lugar. «Sabía que querías un iPad. ¿Te gusta?». Lucas retrocedió, mirando el dispositivo con miedo. La pantalla cambió una vez más. Ahora mostraba la puerta de su habitación vista desde el pasillo. La cámara estaba allí afuera. Alguien seguía transmitiendo. Sintió un nudo en la garganta. Corrió hacia la puerta y la cerró con llave. El sonido del clic metálico fue un alivio temporal, pero el aire se sentía denso, pesado, como si alguien respirara cerca. La pantalla volvió a cambiar. Una nueva imagen se mostró. Una figura vestida de negro, con guantes y un pasamontañas, subiendo por la escalera de su casa. Lucas gritó, tiró el iPad al suelo una vez más y se lanzó hacia la ventana. El marco no se movía, estaba asegurado. Golpeó el vidrio, desesperado, pero solo consiguió hacerse daño. Abajo, la luz del porche se encendió de golpe. Alguien estaba afuera. En ese momento escuchó los pasos, lentos, firmes, subiendo por los escalones. 1, 2, 3. El sonido se detuvo justo frente a su puerta. Lucas contuvo la respiración. Podía oír su propio pulso retumbando en los oídos. El pomo giró. 1, 2 veces. La cerradura resistió. Y entonces, 3 golpes secos. «¿Papá?», susurró él casi sin voz. Silencio. Otro golpe, más fuerte. Luego nada. Pasaron segundos o minutos. No lo sabía. El silencio volvió, y solo el sonido de su respiración llenaba la habitación. Se sentó en el suelo con la espalda contra la pared. Tenía el teléfono en la mano temblando, marcando el número de emergencia. Pero antes de que pudiera presionar llamar, una notificación apareció en la pantalla del iPad que aún titilaba en el suelo. Una nueva foto. Era la puerta de su habitación, tomada desde dentro. Su mirada se nubló. Sintió una punzada en el cuello. Un frío repentino, como si el aire se hubiera escapado del cuarto. Intentó girarse, pero no alcanzó a ver nada más. A la mañana siguiente, el padre de Lucas encontró la puerta cerrada con llave. Golpeó varias veces antes de abrirla con una herramienta. El cuarto estaba vacío. El iPad hecho pedazos. El escritorio desordenado. Y sobre la cama, un papel doblado cuidadosamente. Solo tenía una frase escrita con marcador negro. «Te lo dije. Iba a necesitar esto». La policía nunca logró rastrear el origen del paquete. La dirección de envío no existía. El remitente tampoco. El único dato verificable era la transacción de bitcoins a una billetera anónima, registrada en un servidor alojado en la web profunda. Hasta hoy, nadie ha podido explicar cómo llegaron a esa casa los objetos personales de la familia Brenner. Ni quién tomó las fotografías, ni qué significaba exactamente aquella última nota. Solo se sabe que, semanas después, otro usuario anónimo publicó en un foro oculto una nueva oferta. Caja misteriosa, hecha a pedido, $50. Contenido garantizado, una experiencia única. Y una sola reseña, firmada con un nombre que heló la sangre de todos los que la leyeron, Lucas B.